Vamos a pedir por las familias, glorificando la Trinidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias. Y decía un adagio antiguo, aunque todavía no han llegado los melones, se han llegado los calores, decían aquello de que en época de melones corto los sermones, ¿de acuerdo? Les seremos breves y concisos y apañados. Este año hemos estado, este pequeño grupo, siendo fieles, recordando lo más grande que tiene la Iglesia, que es el encuentro con Cristo mediante los signos sagrados, los sacramentos. No hemos dado todos, evidentemente, porque el tiempo es el que tenemos, pero hemos visto que los sacramentos son signos instituidos por el mismo Cristo, que son 7, 3 de iniciación, 2 de sanación y 2 de edificación. Otros dicen también 2 sacramentos de comunión. Comunión interpersonal es el matrimonio y comunión llegan en este momento 3 miróforas. Llegan 3 miróforas que se sientan delante de mí. Las 3, ¿sabéis? ¿Habéis celebrado el sacramento del matrimonio? Sí. Las 3, el matrimonio es uno de los sacramentos que se llaman de comunión. Otros dicen que son sacramentos de edificación, porque edifican el mundo. Otro sacramento de comunión intraeclesial o de edificación eclesial es el orden sacerdotal. ¿De acuerdo? Igual que vimos el mes pasado que hay 2 sacramentos de sanación, un sacramento de sanación espiritual que no hemos visto todavía. Sanación espiritual es la reconciliación, llamamos penitencia, ¿de acordáis? Y un sacramento de sanación personal, corporal, que es la Santa Unción, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hacer una cosa muy breve, sencilla, acerca del 7º sacramento. Si el párroco el año que viene quiere que sigamos, continuamos, ¿de acuerdo? ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es aquella bendición que nunca fue abolida. Aquella bendición que nunca fue abolida, ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del diluvio. El matrimonio se dio ya en el paraíso. ¿De acuerdo? El matrimonio se dio, evidentemente, hablamos de un matrimonio natural. No hay sacramentos hasta que Cristo viene. Es Cristo quien lo instituye. No se celebran sacramentos hasta que viene Pentecostés. O sea, antes de Pentecostés, Angelines, ¿cuántos sacramentos hay antes de Pentecostés? ¿Cuántos sacramentos la Iglesia celebra antes de Pentecostés? ¿Cuántos sacramentos se celebran antes de Pentecostés? A ver, Carmen. Sacramentos antes de Pentecostés. Carmen, ninguno, porque los sacramentos son dones del Espíritu Santo. No hay sacramentos. Atención a que esto lo hemos repetido varias veces, tiene que quedar muy claro para siempre. Los sacramentos son instituidos por Cristo, ¿ya? Celebrados por la Iglesia después de que viene el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el protagonista de los sacramentos. De hecho, cuando viene el Espíritu Santo 50 días después de la Pascua, ¿qué hace Pedro? Contestar la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Dice, bautizados. O sea, el bautismo se celebra el día de Pentecostés. Y luego, 8 días más tarde, cada 8 días, la comunidad se reúne para partir el pan y bendecir la copa, dando gracias. Dar gracias se dice Eucaristía. O sea, cada 8 días, el primer día de la semana, la comunidad se reúne porque Cristo se manifestó el primer día de la semana, resucitó el primer día de la semana
y lo vieron vivo el primer día de la semana. Nuestra manera de ver a Cristo es hoy sacramental. No tenemos otra experiencia de Cristo que no sea sacramental, ¿De acuerdo? Recordad. La primera experiencia de Cristo, eclesial, puede haber una moción personal del Espíritu, evidentemente, para la conversión, pero la experiencia del encuentro con Cristo se hace siempre en el bautismo. Bautismo que en la antigüedad, igual que hoy en Oriente, está unido a la crismación, que llamamos confirmación, y la Eucaristía. Antiguamente, bautismo, confirmación o crismación y Eucaristía siempre se celebraron juntos, aún en un bebé, ¿de acuerdo? Un bebé recibía también la confirmación, llamada crismación, y un bebé recibía una gota de la sangre de Cristo en sus labios y ya había recibido la primera comunión. Los orientales, tanto católicos como ortodoxos, siguen esta práctica. Nosotros occidentales separamos normalmente los 3 sacramentos: bautismo, luego el segundo, confirmación, y el tercero ya damos la Eucaristía. Pero hoy en algunos lugares incluso se celebra la confirmación después de la Eucaristía. Esto habría que pensarlo y revisarlo, porque cada sacramento tiene un sentido, ¿no? Lo importante no es la edad. Muchas veces pensamos en la edad. Lo que hay que pensar es en el sujeto. ¿Quién está preparado? ¿Quién quiere ser cristiano? ¿Quién quiere comprometerse con Cristo? Pues bien, hasta que no llega Pentecostés no hay sacramentos. Ahora bien, el matrimonio, antes de ser un sacramento, es una unión natural de hombre y de mujer. ¿De acuerdo? Matrimonio, la palabra matrimonio viene del latín mater, que tiene que ver con madre. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos que en ese relato simbólico del Génesis, el primer libro de la Biblia, en ese relato simbólico, Dios da una bendición al hombre y a la mujer y les dice que se multipliquen, que crezcan, que dominen la tierra. Es decir, la unión del hombre y la mujer está en el plan de Dios y esa unión se basa en el amor. O sea, el amor, esta palabra es fundamental para entender el sacramento. El amor es fundamental para entender cualquier relación humana, pero máximo el amor exclusivo, el amor radical, el amor continuo, es lo que santifica el sacramento del matrimonio. Cristo, a esa unión humana, la eleva, esa unión humana, la eleva a categoría de sacramento. Es decir, lo que es una unión de un hombre y una mujer, Cristo dice, a partir de ese encuentro podéis encontraros conmigo. O sea, la unión de Cristo con la Iglesia queda reflejada en el sacramento de los esposos. Y la palabra más importante de la Biblia, ¿cuál es? ¿Quién recuerda cuál es la palabra más importante que atraviesa toda la Biblia? Hay una palabra, única palabra, que atraviesa todos los libros de la Biblia, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Una palabra que nosotros escuchamos todos los días de nuestra vida si venimos a misa. Pensemos esto. Una palabra que es clave, un concepto en la Biblia que es clave. Si alguien nos pregunta, hay gente ahí en la puerta que ha venido a un bautismo, ¿no? Digo, ¿no? A un funeral. Imaginaos que están ahí en la puerta preguntando, ¿a qué venís? Y vosotros diríais, venimos a renovar la alianza. ¿A qué venimos a misa? Porque hemos escuchado la consagración del cáliz, alianza nueva y eterna. No necesitamos más alianzas. ¿Cuántas alianzas ha habido en la Biblia? 5, ya lo sabemos. ¿Podemos recordarlas? La primera, Adán. La segunda, Noé. La tercera, Abraham. La cuarta, Moisés. Y la quinta, David, la alianza profética. ¿De acuerdo? La alianza con David. Recordad, Adán, Abraham, Noé, Abraham, Moisés y David, que es una alianza profética. Los profetas van a reclamar una alianza nueva y eterna. En la plenitud de los tiempos, Jesucristo realizará la unión con Dios
que el pecado había interrumpido. Esa alianza se expresa corporalmente, se expresa conyugalmente en el sacramento del matrimonio, que desaparece cuando uno de los cónyuges muere. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto es un resumen rapidísimo. ¿Me he expresado con claridad? Cristo, y esto es muy importante, Cristo tiene que ver con el matrimonio. ¿Y qué fue célibe? No se casó. Pero Cristo comienza su vida pública en la alegría de un matrimonio. Es más, el primer signo que hace, lo hace en una fiesta de bodas. Las fiestas de bodas judías eran tremendamente distintas a las nuestras, ¿no? Duraban varios días, no se sabía cuándo llegaba el esposo, había que estar preparados, y la gente bebía y bailaba, y bebía y bailaba, y sacaba el vino, ¿no? Por lo que significa el vino en la Biblia, además. El vino hace referencia siempre al amor. No olvidéis que si la palabra que atraviesa la Biblia es la alianza, la base de la alianza es el amor. No puede haber alianza si no hay amor, ¿de acuerdo? Cristo se hace presente en un banquete de bodas en Cana de Galilea. Y fijaos, es importante porque Él entiende la relación con su comunidad, Él entiende la relación con su pueblo como una relación nupcial. Él se llama el esposo y la iglesia, la comunidad, se llama la esposa. ¿Y el último libro de la Biblia cuál es? ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis. El último libro se llama Revelación. Ahí, el último libro de la Biblia, la última idea que nos queda es que Cristo es el esposo de la iglesia. Y la esposa, la comunidad cristiana, lo que desea es justamente el encuentro con Él. Hay un pasaje precioso que dice: bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Repito, bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Que en la misa lo traducimos bastante pobremente. Decimos, bienaventurados los invitados a la cena del Señor. Y mucha gente no entiende qué significa la cena del Señor, ¿eh? La cena del Señor no es la misa. La cena del Señor no es la misa. Esto es el pasaporte para la cena del Señor. Esto es la prenda de la cena del Señor. La cena del Señor mayúscula es las bodas del Cordero, donde la humanidad se encuentra con el Señor definitivamente. Es lo que nos espera. Fijaos que es interesante que en las bodas de Caná, el que cambia el agua en vino, cambiará el vino en su sangre. Fijaos qué bonito esto, ¿eh? Eso solo lo cuenta San Juan. El cuarto evangelista es un evangelista eminentemente simbólico. Nosotros hemos de ver el matrimonio desde esa perspectiva. Bendición y encuentro amoroso. Bendición y consentimiento. Ambas cosas, porque hemos dicho que Cristo elevó a la dignidad de sacramento, de encuentro sagrado, sacramento, el mismo contrato, el mismo consentimiento matrimonial, que ya existía desde el principio y que siempre ha existido, a pesar de que todas las bendiciones de Dios fueron abolidas por el pecado, no fue abolida nunca la bendición nupcial. Es decir, que los esposos han de encontrarse, hombre y mujer, y quererse y vivir en una relación que tiene que ver con lo que Dios quiere en nuestras vidas. El catecismo es muy claro cuando dice, para que con esta luz veo menos que un gato de escayola, ¿sabéis? Como veo un gato de escayola, pues igual veo yo. El matrimonio forma parte de una promesa, es decir, una promesa. Dios ha querido vivir con su pueblo. Toda la historia de Israel es la historia de cómo Dios se encuentra con la humanidad. Israel existe para que sea un puente. Israel existe para que la humanidad, por medio del pueblo de Israel, se encuentre con Dios. O sea, Israel es un pueblo de sacerdotes. ¿Qué significa sacerdotes? De mediadores, de intercesores. Como llega Cristo, lo que era Israel será la Iglesia.
tú eres parte de un pueblo de sacerdotes, de profetas y de reyes. Entonces, esto es nuestra propia vocación. Regimos nuestra vida según Dios, reyes, profetas, hablamos, no de lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que me parece. Mucha gente vive en esa perspectiva. No, es que yo pienso, a lo mejor lo hago, ¿eh? En la Iglesia no vale lo que yo pienso, lo que tú piensas, lo que Él dice. En la Iglesia vale lo que Él nos ha enseñado. O sea, no hay unión si no estamos en la escucha. Por eso, simbólicamente hablando, el primer sacramento, Carmen, ¿cuál es? Simbólicamente hablando. El primer mandamiento. Antes de decir amarás a Dios, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué manda la Biblia? Escucha. Dice, escucha. Shema Israel. Escucha Israel, el Señor es uno, has de amarlo con todo el corazón. Pero fíjate que el texto dice, escucha. Si no escuchamos, no habrá nunca comunión entre nosotros. Nos pasa muchas veces eso. Nos falta escuchar una promesa. Y nosotros somos el pueblo que tiene que proféticamente hablar de parte de Dios y tiene que ser un pueblo de intercesores. Ser sacerdotes, somos todos hombres y mujeres de un pueblo sacerdotal para ser mediadores con la humanidad, con el resto de la humanidad. Es decir, no podemos desentendernos. Somos mediadores de una causa sagrada. Sacer, viene del latín, sacer, sacrum, sacer, sacerdote. Sacer es una causa sagrada. Somos mediadores del mismo Dios, ¿de acuerdo? Del mismo Dios. Ahora bien, la realización del sacramento, como hemos dicho, requiere un ámbito orante. El sacramento del matrimonio, como todos los sacramentos, es una reunión de la Iglesia en oración. Puede haber una excepción de que un matrimonio sea secreto, ¿no? Pero un matrimonio es un acto público, donde hay un consentimiento de los esposos, una voluntad de compartir y vivir juntos, una apertura a los hijos y una bendición de Dios. La bendición de Dios la da el obispo, el presbítero o el diácono, ¿de acuerdo? Tanto un obispo, un presbítero, un cura, un presbítero y un diácono pueden bendecir la unión matrimonial, ¿de acuerdo? Nosotros expresamos esa unión con Dios con radicalidad, porque, y es muy importante, nosotros en el matrimonio lo que estamos viendo es la entrega de Cristo por la Iglesia, que la amó hasta morir por ella. Es muy difícil eso. Para recordarlo se bendicen dos anillos. Los anillos, al bendecirse, cambian de nombre y se llaman alianzas. Fijaos, no se llaman alianzas en un matrimonio civil o en una unión libre que se ponen anillos, ¿no? Porque la alianza se bendice, es un objeto sagrado en el dedo que recuerda, es para privarnos del pecado del olvido, para recordar la alianza que Cristo ha hecho con la Iglesia, que Él amó hasta entregarse a ella, por ella. Y la alianza que yo hago por mi esposa o mi esposa hace conmigo, esa alianza expresa justamente la entrega. Por eso el matrimonio, que es tan difícil, la vida matrimonial es tremendamente difícil, ¿no? Es una auténtica escuela, pero es un taller de santificación. Es un taller de cómo de caminar, no en soledad, sino en compañía, adecuando mi vida al plan de Dios. El matrimonio, sin embargo, a pesar de que es un sacramento que produce gracia, está siempre amenazado. ¿Qué amenaza el matrimonio? Como cualquier sacramento, el matrimonio lo amenaza siempre el pecado. Siempre. Y el mejor remedio contra el pecado es el perdón. Son palabras sagradas, muy difíciles de pronunciar fuera de la Iglesia. Fuera de la Iglesia es, me las pagarás, me la debes. Esto es muy típico, ¿no? En la Iglesia aprendemos el perdón, la misericordia, el olvidar.
porque creemos realmente que la presencia y la unión con Cristo nos lleva a vivir a Cristo con el otro. Nosotros en Occidente hemos ido durante siglos intentando crear una cultura del diálogo. En muchas culturas no existe esto, ¿no? La mujer es propiedad del varón. Fijaos que en algunas culturas, terriblemente, la mujer pierde su identidad. Estoy pensando en Inglaterra. Yo cuando estuve tantos años yendo a una parroquia en Inglaterra, decían las mujeres, no, porque tenéis que perder vuestro apellido. Esto es una locura. Pero esto existe en muchos lugares, ¿no? La mujer pierde su identidad. Claro, los hijos nada más tienen un apellido, el del padre, ¿os dais cuenta? Los primos hermanos no se reconocen fácilmente, porque el apellido de la madre se pierde. Pero es que la unión no hace perder la identidad. Yo no soy señora de tal, ni él es señor de tal. Juntos estamos en la misma dinámica. Somos diferentes, hombres y mujeres. Y eso en España se veía muy bien porque antiguamente era obligatorio, hoy es opcional. Los visigodos y luego los mozárabes impusieron que siempre hubiese un velo que cubriese la cabeza de la esposa y los hombros del varón. Es decir, ese velo blanco y rojo simboliza la gracia del Espíritu Santo, que cubre a ambos. No se bendice únicamente a uno, o se pone el anillo a una persona. Son dos iguales, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, pero son distintos. Por eso la mujer lo lleva sobre la cabeza y los hombres sobre los hombros. Pero la gracia cubre a ambos. Es un gesto, el velo nupcial, que no deberíamos perder por lo que significa, porque es la plasmación física de la gracia del Espíritu Santo. Porque en definitiva, uno se puede casar en un juzgado, uno puede irse a vivir a un piso, pero eso no es un sacramento. ¿Por qué? Porque no se ha invocado en la oración al Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta? La bendición es lo que hace el consentimiento. Con la bendición hace el sacramento. Luego hay que, realizarlo físicamente, conyugalmente, pero es la gracia del Espíritu Santo algo fundamental. Prescindir de esto es no entender la diferencia entre una mera unión matrimonial y el sacramento del matrimonio. ¿Veis la diferencia? ¿De acuerdo? Entonces, esto es más en cuanto a lo que parece. Y en España, no en el rito romano, sino en España, había una frase obligatoria, antiguamente hoy es opcional, que se dice al novio: compañera te doy, que no sierva, ámala como Cristo ama a la Iglesia. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante, porque en muchas culturas la mujer es sierva del varón. Tiene que estar al servicio del hombre cuando él quiere y como quiera. Pero fíjate, cuando en la Iglesia se dice, yo, en nombre de Dios, el ministro, te doy una compañera, alguien para partir el pan. Compañero significa alguien con quien comparto el pan, compañero, que no sierva. Y tú tienes que amarla, como Cristo ha amado a la Iglesia. El hombre, el varón, reclama a Cristo varón, y la Iglesia, la mujer, reclama a la Iglesia la perspectiva femenina, ¿no? Esa es una de las razones que se ha creado la cultura del diálogo, la cultura de la valoración de la mujer, y eso lo ha hecho la comunidad cristiana, Por eso en España la mujer no pierde el apellido, porque no es servidora del varón, es compañera. Y los hijos en España tienen dos apellidos. Da igual que sea la mujer el primero o el hombre el primero. Da igual, Se puede poner primero el de la mujer o primero el del hombre. Da igual. Pero tienen que tener dos, porque tenemos madre y padre. Esta cultura hay que cultivarla, hay que promoverla, como la cultura del diálogo también. Es decir, la cultura del diálogo supone que cuando haya problemas no hay que tirarnos los trastos o decir cada uno va por un lado. Hoy es muy típico eso, ¿no? Antiguamente era muy propio, pasamos siempre de un extremo a otro, Antes la hija aguanta, ¿no? Y ahora es el canasto de las chufas, ¿no?
pues entre una cosa y otra tiene que haber la cultura del diálogo. Es decir, el matrimonio, como toda realidad de convivencia, nunca es fácil, pero por eso pedimos la gracia del Espíritu Santo. Es decir, la oración en el matrimonio es algo fundamental. Si no hay cultura del diálogo, ¿sabéis lo que hay? Falta de respeto. Y eso no se puede nunca consentir. Bajo ningún concepto se puede consentir la falta de respeto. Ahí no está Dios. Por eso es interesante que demos valor a lo que significa el sacramento del matrimonio. Yo en la basílica donde estoy sirviendo, ahí vienen todos los fines de semana, hay cantidad de bodas, Cada gente va, pues una iglesia neogótica, preciosa, vale un montón de dinero casarse allí. Pero la gente, por lucirse, se va. Yo, es una manera también de decirles, viene mucha gente a predicar el Evangelio. Oye, si queréis casaros, tenéis que valorar lo que significa el matrimonio como sacramento. Porque el matrimonio cristiano es una cosa de tres. De tres. Y si no tenemos claro que es de tres, hay que decir, a lo mejor no estáis todavía preparados para esta bendición. Es la mujer, el varón, el Espíritu de Cristo. De tres. El Espíritu de Cristo. Esto es lo peculiar. No porque quede bonito, no porque quede bien, no porque es más elegante o que haya un cura que quede apañado, ¿no? Hemos visto lo que significa la celebración y la apertura a la realidad creativa. Por el matrimonio, hombre y mujer colaboran con el plan de Dios. No siempre será posible, a lo mejor físicamente hay matrimonios que no tienen hijos, pues su paternidad o maternidad será distinta, pero no por eso dejan de amarse ni dejan de plantear amor al mundo. Pero lo normal, lo habitual es que físicamente el encuentro de los esposos lleve a la generación, a la paternidad responsable, la paternidad o maternidad, evidentemente, ¿no? Pero esa apertura es fundamental, porque nosotros creamos hogares cristianos desde el sacramento del matrimonio. Y con esto prácticamente acabaría para que me hagáis las preguntas que sean oportunas. Al celebrar el sacramento del matrimonio, lo que estamos haciendo es una iglesia doméstica. Y esto hay que recordarlo en todas las catequesis. Una iglesia doméstica. Es decir, en casa rezamos, en casa aprendemos. La fe no se puede imponer, pero la fe siempre se debe proponer. Y no proponerla es un tremendo pecado de omisión, Hay mucha gente que me dice, no tengo pecados. Y los que, la omisión que, el bien que puedo hacer que no hago, o lo que tengo que hacer que no llevo a cabo. O sea, cuando Dios me ponga ante Él, tenías que haber dicho, tenías que haber hecho, tenías que haberte callado, tenías que haber hablado, tenías que haber compartido tus bienes, compartido tu dinero, haber hablado de mí, tener valentía. ¿Qué hiciste en ese momento, no? Porque pedimos milagros de Dios y los milagros muchas veces somos nosotros. Es decir, ¿cuánto amamos? Bien, el sacramento del matrimonio o por realidad nupcial prepara el encuentro último y definitivo de toda la historia del cosmos con Dios. Es decir, que existamos no es por casualidad. Que existamos no es por necesidad, no es necesario que existamos. No existimos por casualidad. Nuestro número no ha salido en la ruleta de Monte Carlo, Somos productos de la providencia divina. Entre millones y millones de espermatozoides, ¡millones! Uno ha fecundado un óvulo. ¡Uno! Y aquí estamos nosotros, queridos por Dios. Fíjate. O sea, cada uno tiene un proyecto impresionante. Somos producto del amor de Dios, productos para amar. Y la historia la conducimos hasta un punto que se llama punto omega. Ese punto omega es la comunión, la realización, lo que los cuerpos significan al unirse, es la historia al unirse con Dios. O sea, toda la historia tiene hasta que Él vuelva, predicamos amor, hasta que Él vuelva, predicamos
comunión. Por eso la Biblia acaba en el libro de la Revelación, llamado en griego Apocalipsis, si vengo pronto. La Iglesia, la esposa dice, ven Señor Jesús. La palabra mágica es Maranatá. Maranatá, ven Señor Jesús. Y Cristo responde como, el esposo dice, vengo pronto. Y vuelve a repetir la Biblia, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el esposo dice, vengo pronto. Pero fijaos que la Biblia acaba diciendo, el Espíritu y la esposa. No dice la esposa, ¿eh? El matrimonio es cosa de tres. El matrimonio, la unión nupcial de la creación con el Creador, que se expresa en la unión de los cuerpos, en el sacramento del matrimonio. Bueno, pues con esta breve catequesis hoy hemos intentado recordar el séptimo sacramento y las preguntas que queráis, dudas, críticas, dificultades, aportaciones. Es el momento ahora. Yo no he entendido cuando has dicho el sacerdote, hombre o mujer. No, pueblo sacerdotal, no digo sacerdote ministerial. Para el ministerio únicamente nosotros católicos aceptamos varones, ¿de acuerdo? Pero todos los cristianos, todos hombres y mujeres bautizados, somos un pueblo sacerdotal y tenemos que vivir sacerdotalmente. ¿Qué significa vivir sacerdotalmente? Muy interesante lo que acabas de decir, a Angelines, para que no quiero extenderme mucho para no... Lo que has dicho es muy importante. ¿Qué es ser sacerdotes? Yo le pregunto mucho a la gente eso, porque si todo el mundo somos un pueblo de reyes, de profetas y de sacerdotes, digo, sí, ¿y qué significa eso? Porque yo cuando bautizo, crismo al niño, le digo, eres parte a partir de ahora de un pueblo sacerdotal, real y profético. Primero que nosotros consagramos el mundo a Dios. Consagramos el mundo a Dios. Segundo, que elevamos preces a Dios, que son escuchadas. Nosotros rezamos porque el Espíritu Santo lo hemos recibido en el bautismo para dos cosas. Para decir que Dios es Padre, Abba, lo escuchábamos el domingo en misa, ¿no? Y para interceder por los demás. Y cuando decimos, mira a fulano, mira la paz del mundo, ya estamos pidiendo por el viaje del Papa. El Papa va a ir a dos diócesis catalanas, ¿no? Dos diócesis, San Feliu y Barcelona, dos diócesis canarias y la archidiócesis de Madrid, ¿no? Para visitar 5 diócesis de España, San Feliu de Llobregat, Barcelona, Madrid, Tenerife y Gran Canaria, ¿no es cierto, no? Pues es un viaje importante. Los viajes del Papa son muy complicados, ¿eh? Tiene una dimensión política, cultural, económica, social. O sea, no es un presidente de un país que viene, ¿eh? Fijaos que no son fáciles, por eso hay que orar. Hay que orar. Y oramos porque somos un pueblo de sacerdotes. Y luego nos entregamos a Dios y nos entregamos a los demás. ¿Qué es el sacerdocio de Cristo? La entrega. Mañana no dejéis de venir a misa. Si podéis mañana, jueves, no dejéis de venir a misa. Mañana es la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Es muy interesante. Jueves, mañana. ¿Qué significa que Cristo es sacerdote? Que es mediador. Sacerdote significa pontífice. ¿Qué significa en latín pontífice? Puente, muy bien. El que hace un puente, pontífice. Y es un puente sacerdotal, sagrado, entre Dios y los hombres. Es decir, en Jesús se han unido la divinidad y la humanidad. Tocar el cuerpo de Jesús es tocar el verbo de Dios. Cuando los pastores o los magos vieron a Jesús en el pesebre, ahí en ese niño está la gloria del Edén, cantamos, ¿no? Ahí está la segunda persona de la Santísima Trinidad, que sin abandonar el cielo se ha hecho presente en la tierra, porque Dios no se puede ubicar en ningún sitio. Dios es Dios, nada lo puede abarcar. Pero aquel que no pueda ser abarcado por los cielos se ha metido ha sido engendrado en el vientre de una mujer. Es el misterio de la encarnación. Ante ese misterio la Iglesia cae de rodillas, como cayeron los magos en el pesebre, ¿no? Entonces, eso significa ser un pueblo sacerdotal, ¿te das cuenta? Y eso es igual para hombres y para mujeres, siempre y cuando estén bautizados, ¿de acuerdo?
ver si cambiamos a mi sacerdotisa. Bueno, eso ya, la vida, nosotros hablamos únicamente de lo que la Biblia nos enseña. Así que más preguntas, Angelinas. De repente al matrimonio, ¿qué pasará con los chavales? No oigo, perdón. De repente al matrimonio que estás hablando, ahora los chavales ya no solo se casan y se juntan. Bueno, pero eso puede ser una unión libre, una unión civil, si está reconocida por el Estado, y hay que pedir, y si son cristianos, no hay que exigir nada, ni, ¿cómo se llama? Obligar, la palabra es obligar. Hay que proponer y hay que rezar por ellos y acogerles, porque muchas veces están casados por... No, tú no les juzgues, tú no les rechaces, tú acoge. No, hemos dicho que nosotros somos una comunidad de diálogo. O sea, lo que hay que hacer es dar ejemplo, porque mucha gente no se casa porque ven que muchos matrimonios no son ejemplos, O sea, ahí el matrimonio, como los curas, o sea, no somos ejemplos muchas veces, no somos ejemplos, y eso hace que la gente diga, pues entonces, ¿dónde estoy yo? Pero nosotros, a la basílica viene muchísima gente que están viviendo juntos 10 años, y el Espíritu Santo les ha tocado y quieren casarse ahora. Oye, ahora estamos preparando un grupo de jóvenes que tienen 30, 35 años sin bautizar. El mes que viene se bautizan, después de años de formación, porque Dios les ha tocado el corazón. Si en vez de acogerles, si hubiésemos dicho, tú eres un pagano asqueroso, ¿no? Pues no, nosotros acojamos a la gente. ¿Qué haría Cristo con la gente? O sea, tú ponte siempre qué hace Cristo con la gente. Tú ponte en el papel de Jesús. ¿Qué hace Cristo con la gente? Animar, exhortar, no, decir que nunca uno no peque más. Pero hay que proponer la buena noticia, ¿no? Hay que proponer. Y luego, yo nunca juzgaría a nadie. El juicio solo se reserva a Dios. El juicio solo se reserva a Dios. Y esto es una cosa que hemos de aprender desde pequeños en la Iglesia, ¿no? Cristo es el juez, Cristo es el Señor, Cristo es el pastor. Yo no soy el pastor, yo no soy el juez, yo no soy el Señor. Entonces, cada uno tiene además unos ritmos. Nosotros, los pastores de la Iglesia, hemos de animar, ¿no? Pero hay que respetar los ritmos de cada uno. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, a nosotros está costado. ¿Cómo? Pues que los hijos nuestros están... Bueno, pero nos cuesta a todos... Nos cuesta a todos porque estamos... Mira, hay una frase que a mí me parece muy importante, y ahora que estamos hablando de la encíclica del Papa, todo el mundo está hablando de la nueva encíclica del Papa, ¿no? Hay que leerla, dificilísima, pero muy importante, más de lo que nos parece. Nosotros ya no estamos viviendo una época de cambios. No. Hay que tener en cuenta esto. O sea, y esto hay que asumirlo. No estamos viviendo una época de cambios. Estamos ante un auténtico cambio de época. Y esto no lo asumimos, porque nos supera. Es decir, no. Bueno, pues hay gente que piensa como hace 40 años. Hace 40 años, ¿no? O hay gente que piensa como hace 70. Hay gente que está... ¿no? Hoy vivimos en el 2026, con lo bueno y con lo malo que tiene. Y a Cristo hay que vivirle y proponerle en el 2026, no cuando acabó el Concilio Vaticano II, no cuando acabó el Concilio de Trento, sino en el 2026, como es la realidad que tenemos. En la España de Felipe VI, en la España de la Unión Europea, en la España de los problemas mundiales en los que vivimos. Y en este contexto hay que proponer el Evangelio. Yo llevo observando, es una cosa muy interesante, yo tengo la iglesia nuestra, la conocéis, ¿no? La basílica, ¿no? Ahora veo jóvenes de pie. Hace años que no veía la iglesia tan llena y jóvenes de pie. O sea, ¿por qué la gente joven se está proponiendo el Evangelio? Porque en definitiva un mundo sin Dios es un mundo despersonalizado. O sea, he dicho antes una cosa,
que es interesante. ¿Por qué los adultos quieren bautizarse? En definitiva, siempre uno llega a la iglesia porque se ha encontrado con un cristiano. Yo a estos jóvenes les pregunto, ¿tú por qué vienes a la iglesia? Una es musulmana, una chica es musulmana, lo que digo es evidísimo, una musulmana, Y él, su marido, tampoco es cristiano, porque nos hemos encontrado con gente cristiana, que nos ha interpelado. Hoy vivir la pobreza no es fácil, vivir la castidad no es fácil, vivir la obediencia no es fácil, son valores de Cristo. ¿Quién es casto? ¿Quién es obediente? ¿Quién es pobre? Pero eso es lo que Cristo nos ha enseñado, ¿no? Entonces cuando hay gente que ve eso, dice, oye, esto me convence, quiero vivir así. O sea, respetar los 10 mandamientos no es nada fácil, Pero, fíjate, hoy hay santos jóvenes. Está Carlos Acutis y tantos, Pier Giorgio Frassati, o sea, gente que son canonizados, puestos como ejemplos de que en el mundo del tercer milenio en el que estamos, se puede vivir radicalmente el Evangelio. Y eso sí que convence, ¿no? Ahora bien, hay que hacer esfuerzos, es decir, que hay que coger la Biblia y regalar la Biblia. O sea, si un hijo tuyo se va a vivir fuera de casa, regálale una Biblia. Y no me digas, no la van a leer. Es que si no la tienen, no la leen, eso seguro, Pero no vale que la Biblia está en el móvil. Hoy en el móvil hay pornografía también, y política. O sea, que tengan un libro en México, el ritual del matrimonio obliga a los curas a entregar la Biblia a cada familia nueva. Fíjate qué bonito detalle, ¿no? Para que en cada familia haya una Biblia. Yo les digo a los invitados que van a los matrimonios, ¿cuántos habéis regalado una Biblia a esta pareja? La gente mira para abajo, ¿Cuántas veces habéis regalado un buen misterio del Belén? El que acaba de entrar, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, digo? Bueno, Juan Carlos, ¿tienes en tu casa un misterio del Belén, un pesebre? ¿Ves? ¿Qué significa eso? Tener en casa un pesebre es cada año recordar el nacimiento de Jesús. Si vosotros regaláis a una pareja un buen misterio, no una cosa de plástico, ¿no? Es un detalle precioso. Un matrimonio agradece eso, porque en diciembre lo va a sacar y lo va a enseñar a sus hijos. O sea, un buen misterio de barro, o sea, que valga la pena, un buen regalo de bodas, ¿no? Aseguráis dar que una persona sonría, una pareja joven, o sea, esos son, veis, detalles, una Biblia, un niño Jesús, ese tipo de cosas dependen de nosotros, gente cristiana que haga apostolado así, con motivo del matrimonio, ¿veis? Fomentar vacaciones. Ahora nosotros hemos planteado una semana en agosto en Asturias. Una semana de oración, una semana de vacación, una semana de formación. Hoy muchos matrimonios dicen, es que yo no he tenido nunca tiempo de recibir catequesis y en verano quiero tener un tiempo de vacaciones. Pues vamos a Asturias, al seminario. Es barato, una semana, nos han de comer, de cenar. Y encima vamos a pasearnos, ver arte, un día a la playa, otro día a Covadonga. Es decir, hay que potenciar para matrimonios, para familias, encuentros cristianos. Basta que os metáis en internet, busquéis en latín a Estiva Aula. Estiva Aula significa curso de verano, ¿no? A Estiva Aula. Y tenéis toda la información. O sea, ya llevamos apuntados 75 personas. Para familias, una viuda, un soltero, un cura, una monja, todo el mundo puede ir. ¿De acuerdo? Bueno, la última pregunta y nos vamos. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias por estos días de catequesis. Dios os bendiga por haber venido. Miramos al Señor y nos despedimos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tenemos aquí delante al coro de los jóvenes.
la cruz que va a estar en el encuentro con el obispo de Roma, el Papa, el día 6 de junio. Ante esa cruz miles de jóvenes van a rezar, la tenéis aquí en la parroquia de La Blanca. Ante esa cruz vamos a rezar por los jóvenes, como pueblo sacerdotal que somos, vamos a interceder por ellos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Me despido con una pregunta. ¿Qué está escrito en la cruz? ¿Qué palabra está escrita en la cruz? Nica. Nica. El próximo año os preguntaré qué significa la palabra Nica, que os lo expliqué el primer día de este curso. Muchísimas gracias.